Hola amigos del mundo, bueno, una semana más en este Montreal, en esta ciudad en la que vivo, donde el verano no se decide a terminar de venir, pero bueno, por lo menos tenemos hojas verdes en los árboles. Y bueno, como saben, esta ciudad en la que me tocó vivir es la ciudad de los festivales. Está desarrollándose el Festival de Transamérica. También falta muy poquito para que aquí se convoque el mundo en lo que es la Fórmula 1, el Festival de Jazz Internacional que convoca a estrellas de esta categoría musical maravillosa. En fin, estaré reportándoles todo esto, pero para ir a lo que nos toca semana a semana, cuando se transmitan noticias de tierras lejanas, es asombroso darse cuenta que la realidad está a nuestro lado. En un aeropuerto de Dallas me sorprendió un inmigrante de Burundi, ciudad africana del norte de África que precisamente no la está pasando muy bien y a la que me he referido en informes anteriores, con su perfecto francés y su familia de origen sufriendo la guerra civil y sus sobrinos, por ejemplo, sin ir a la escuela, cerrada por seguridad. Las fotos muestran calles de barro y casas a medio construir, en medio del caos entre policías y la ciudadanía contraria a este presidente africano que pretende instalarse en el poder por un tercer mandato consecutivo. Intimidación, falta de libertad de expresión, exceso de fuerza policial y falta de confianza en las autoridades son algunos de los elementos que definen este país norteafricano. Allí estaba este ciudadano que hace 15 años vive en Texas, lejos de la pobreza, pero también lejos de su idioma y sus raíces, ni hablar de su familia. Claro que no es el único. Hoy, como hace 100 años, la gente escapa del miedo y la inseguridad. Un periódico local de Montreal analiza las fronteras más peligrosas del mundo, aquellas por las que atraviesan miles y miles de personas cada día. México, Guatemala, El Salvador y Honduras atraviesan la frontera mexicana entre México, claro, y Estados Unidos, hacia Estados Unidos. Libia, Siria, Egipto, Palestina y Sudán cruzan el mar Mediterráneo hacia la isla de Lampedusa, en Italia, y de allí hacia el resto de Europa. Claro que la situación es tan peligrosa y, digamos, pone en riesgo a las personas. Y es tan mala la situación en Siria, por ejemplo, y Somalia y Eritrea, que hay quienes huyen hacia Libia. Libia, país que huye hacia otros, hacia Europa. Turcos y afganos cruzan las montañas entre Irán y Turquía, luego el mar Mediterráneo para llegar a la económicamente devastada Grecia. Los habitantes de Bangladesh cruzan el Golfo de Bengala, el mar de Andamán y Tailandia hacia Malasia. Y los africanos de Eritrea, Etiopía, Somalia, Haití van hacia Arabia Saudita a través de Yemen. Cabe destacar que el viaje es por mar, por tierra, lo hacen en tren, en autos, en fin, es incalculable la cantidad de kilómetros y de penurias que esta gente pasa. Más allá de las inclemencias naturales, los inmigrantes exponen abusos físicos, extorsión, amenazas y secuestros por parte de oficiales y guardias corruptos y también de civiles de la misma calaña. Un dato curioso es que la condición para pasar las fronteras no es llevar celular, claro, para no ser identificado geográficamente. Y la carga más pesada es en promedio $10.000 para pagar a los llamados pasadores. Las estadísticas dicen que son 51 millones de personas las que se encuentran en esta situación, en el número más grande de movimiento humano desde la Segunda Guerra Mundial. Los refugiados se centran en número en 14 millones y el 3% de la población mundial vive fuera de su país de origen, o sea, 230 millones. Hay quienes lo hicimos por elección y por un futuro mejor, y otros lo hacen por la necesidad imperiosa de huir de la muerte.
en fin, ni hablar de los que mueren en el intento. Ya hablamos en informes anteriores de la fosa comunitaria en la que se ha convertido el mar Mediterráneo, que solamente en lo que va del año 2015 cobró la vida de 1.800 personas. Más allá de números, detrás de cada persona que decide dejar todo está el sentimiento de no tener otra elección, la desesperanza que genera la fuerza de supervivencia propia y la de la familia. Bueno, no es novedad, cambiando de tema, que la integración y el no desplazamiento vienen acompañados de educación y entrenamiento, algo que los corruptos del mundo tratan de evitar por aquello de que la ignorancia lleva agua para el propio molino. En Oriente Medio, una organización nacida curiosamente en Brooklyn, trata de entrenar a las personas para que puedan ligar lo que es la educación con la fuerza laboral. Esta organización fue fundada, como dije, por un americano, quien descubrió que la universidad y la fuerza laboral no estaban conectados. Y así la mitad de la población de Medio Oriente y Norte de África tiene menos de 25 años y también es la región con más desempleo juvenil. Este es uno de los factores fundamentales que generaron la caída de Mubarak en el año 2011, o sea, la insatisfacción juvenil. Y la actual crisis del norte de África, como así también la oposición a Mohamed Morsi en el año 2013. La idea es que tener una juventud contenta, una juventud realizada, evitará posibles guerras y, por supuesto, posibles enrolamientos para que luchen en este macabro Estado Islámico. También se hizo esto, 28.000 jóvenes gozan de este beneficio. En Marruecos y Yemen también se implementó esta conexión entre educación y fuerza laboral. La propuesta, como dije, es tener buenos trabajos y proyección en la vida. Así tendremos a los jóvenes alejados de esto que se dio en llamar la insatisfacción, la falta de identidad y esto que han hecho los jóvenes en los últimos tiempos, que a través del mundo es enrolarse en el Estado Islámico. En fin, también me encontré en Buenos Aires, el informe pasado fue realizado desde esta ciudad y en realidad caminando una tarde de vuelta hacia el hotel en que me encontraba, me tocó cruzar una gran instalación, no artística, lamentablemente, sino política. Se inauguraba un centro cultural, todo suena bien hasta ahora, pero el escenario, palco, discurso, banderas del partido kirchnerista, Kirchner fue el expresidente muerto ya hace años y su viuda y actual presidente de Argentina hace todo lo posible para honrar o redimir su memoria. No comprendo esa necesidad de perpetuarse en el poder y en los edificios y en las obras que se hacen. Un taxista contrario al gobierno me dijo, y voy a entrecomillar, claro, por lo menos que hagan obras, total, cuando cambie el gobierno siempre podremos cambiar sus nombres. Tal es la desesperanza y la rabia de algunos y el fanatismo de otros. Por eso, en el informe pasado, como dije, hablé de la profunda división moral de Argentina y del siempre actual dogma de los que pretenden dirigir más que ordenar los países. Y este dogma dice dividir para reinar. Como digo, los caudillos de Egipto, los caudillos de Argentina, de América Latina en general, lo que hacen es dividir para reinar. Y cuanto menos educado un pueblo, más se lo puede gobernar. Esa es mi impresión y, por supuesto, desde aquí, a través de las redes sociales, acepto todas sus críticas, claro, ¿por qué no? Y que quien quiere salir del lío en que se metió hace 12 años es Estados Unidos. Y me refiero a que quiere salir de Irak. Cuando este país, Estados Unidos, invadió Irak, echó a Saddam Hussein y desmanteló el ejército y las agencias de seguridad. En ese momento creyó que había cumplido con su misión, haber exitosamente cumplido con su misión. Hoy la realidad es mucho más complicada que entonces, y los talibanes, aparentemente debilitados, eran
muy peligrosos. Pero claro, la magnitud de su peligro no se compara con el peligro que hoy representa el Estado Islámico y el Levante en Medio Oriente. Sucede que las milicias de Hussein ayudaron al crecimiento del mismo. Recordemos que la mano de obra desocupada de estas milicias que Estados Unidos ayudó a desmantelar son muy peligrosas. Son personas que quedaron descontentas, personas que quedaron resentidas, y lo peor es que quedaron armadas. Los soldados de este ejército salvaje fueron reclutados en todo el mundo, pero sus líderes son iraquíes. Cuando la ciudad de Ramadí fue conquistada por ISIS hace unos días, me pregunté cómo esto era posible. Bueno, aquí está parte de la explicación. Una guerra tan poderosa y devastadora no podía ser llevada a cabo por un ejército naciente. Hacía falta fuerza local para ayudar a que, bueno, ahora casi Bagdad esté en peligro de caer. En fin, los oficiales y armamentos del antiguo ejército iraquí están al servicio de los jidaístas, nada más y nada menos. Comparando la criminalidad de América Latina cuando los militares fueron derrocados, bueno, aquí también se dejaron, como vemos, estoy tratando de hacer una correlación entre Oriente Medio, América Latina, porque en los dos lugares, con mayor o menor peligro, se viven las mismas realidades. Estos militares derrocados dejaron mano de obra desocupada y desafortunadamente tomaron las armas y bueno, aquí están los resultados. Las milicias autoritarias de los países en desarrollo o subdesarrollados son psicópatas por definición. Y por definición un psicópata es una persona que no tiene arraigo social, está absolutamente desconectada de la realidad, tiene muy poca empatía y por supuesto no tiene remordimientos. Aquí también se entrenaron en América Latina a las milicias en el mismo sentido y aún hoy en algunos lugares de América Latina, cada vez menos, por suerte, sobre todo en los años 90, fue donde más sufrimos en El Salvador, Guatemala, Argentina mismo a finales de los 80. En fin, mano de obra desocupada, resentida, armada y con jefes psicópatas. Una fórmula ideal para que veamos peligro en el mundo. Pasamos de la institución militar a otra, la religiosa. Bueno, la Iglesia Católica, que a través de su nuevo dirigente, el Papa Francisco, sigue dando muestras de definición ideológica y apertura geopolítica. Resulta que, bueno, ante la mirada atónita de Israel, el Papa canonizó a 2 monjas palestinas, confirmando, a su entender, el Estado palestino como país independiente. Por lo menos es lo que los analistas leen entre líneas en estos actos del Papa Francisco. Mientras tanto, en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu se asegura en un 4º mandato con un gobierno conservador formado por coaliciones religiosas. No hay coherencia entre la política y lo que la comunidad internacional le reclama a Israel. En fin, las propias aspiraciones de Netanyahu son diferentes a lo que Estados Unidos y Europa le pide a Israel. Veremos qué pasa en esta relación que nunca hubiéramos creído que estuviera debilitada entre la Casa Blanca y el ejército judío. Para concluir, y con la música de fondo que tengo en mi cabeza, quiero rendir un homenaje a B.B. King, el rey del jazz. Murió hace unos días y no lo comenté en este informe, bueno, quizá un poco por tristeza, un poco por olvido mediático, me disculpo, y en realidad él era un cultivador de algodón, y como dije en otros informes hablando de la música gospel, la música para él sirvió para salir de la miseria y fue un grande del blues. Hoy el mundo le rinde homenaje y seguramente en este próximo Festival de Jazz de Montreal veremos mucho más de B.B. King aquí en esta ciudad. Y desde aquí también, en este verano un poco fresco montrealense, me despido por esta semana nada más. Hasta la próxima. Para el mundo, Silvina Vázquez.